es Plataforma Ibérica por los Caminos, por usted, don Manuel Trujillo y doña Mercedes Mulero. Muy bien, pues yo quiero agradecerle en nombre de los grupos parlamentarios de esta comisión, de la Comisión de Deporte y Turismo, que haya atendido la petición de comparecencia. Estamos iniciando la tramitación de un proyecto de ley de regulación de los senderos de nuestra comunidad autónoma y reiterarle nuestro agradecimiento a que hayan atendido ustedes la petición de la comisión y de los grupos parlamentarios, y tiene usted 10 minutos para posesionarse y hacer las propuestas que consideren oportunas en relación con el texto del proyecto de ley. Muy bien, muchas gracias. Bueno, supongo que después de todo el día aquí hablando sobre esta ley, pues ya estarán bastante al tanto. Pero bueno, primero recordad que esta ley es una ley de senderos y por tanto habla sobre el sendero, que para nosotros el sendero es pues las marcas que señalizan pues un recorrido, bueno, que pueda traer un interés turístico deportivo. Pero claro, ese sendero tiene que ir encima de algún terreno. Ese terreno puede ser un monte público o, más habitualmente, seguramente será un camino público o una vía pecuaria o, en último extremo, pero no es lo habitual, un camino privado. Entonces, antes de hablar sobre la ley de senderos, les voy a contar un caso concreto que ha ocurrido en estos últimos años en la Sierra de Córdoba, sobre un sendero concreto. Un sendero que es el GR48, un sendero de gran recorrido que atraviesa toda Sierra Morena. Este sendero lo llevó a cabo una entidad que se llamaba la ADIT, Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena, y bueno, se pretendía que fuera un foco de turismo. Había mucha inversión europea para realizar este sendero. Bueno, los postes de este sendero llevan la marca de la Junta de Andalucía, en su mayoría. Están homologados por la Federación Andaluza de Montaña, como se pretende con este sendero. Fue presentado con muchísima intervención de la Junta de Andalucía, de todos los alcaldes de la zona, bueno, con mucho dinero por delante. Tiene su página web, sus libros. Se hizo un número completo de la revista que más tirada tiene sobre este tema, que es Grandes Espacios. Sin embargo, 2 años después de presentar este sendero, el camino se cerró. Los senderistas que tenían el número de Grandes Espacios o que veían la web o que habían visto incluso documentales sobre este sendero, pues llegaban y se quedaban desconcertados y tenían que volverse por donde han venido. Gente que a lo mejor venía de otros países, de Europa, en fin, de cualquier sitio. Y si eran capaces de sortear la cancela, pues se encontraban con guarda diciendo que ese camino era privado y que tenían que volverse para atrás. Evidentemente eso creó un malestar muy grande, no ya de la propia gente de Córdoba, sino de muchos visitantes que posiblemente se arrepentían de haberse puesto a hacer ese sendero, una mala imagen incluso para el turismo andaluz. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Se señalizó realmente ese sendero por un camino privado? ¿La Federación Andaluza de Montaña se saltó los protocolos y no preguntó si el camino era público? No. Hay una respuesta clara. La desidia de las administraciones de no tener registrados sus caminos fue la culpable de esta situación. Por esa zona, aproximadamente por donde se señalizó el sendero, y en parte por donde se señalizó el sendero, parece que pasa una vía pecuaria, que se llama la vereda de la Pasada del Pino, recogida en clasificación al menos desde los años 60. Pero ¿por dónde discurre exactamente esa vía pecuaria? ¿El sendero va por esa vía pecuaria? Pues no se sabe, porque la Consejería de Medio Ambiente empezó el deslinde de esa vía pecuaria en el año 2008, pero el deslinde lo abandonó y no ha vuelto a retomarlo, y ya vamos por 8 años después, a pesar de que se ha denunciado mucho. Entonces, esa vía pecuaria, pues, dado que no tiene un recorrido exacto, pues una especie de fantasma, una cosa que no existe. De hecho, se realizó una carretera, la carretera que va de Córdoba a Badajoz, y se dejó un paso subterráneo para que pasara esa vía pecuaria. Pero como no se sabía por dónde iba la vía pecuaria, pues resulta que parece que el paso subterráneo está en un sitio que no tiene nada que ver con la vía pecuaria. Así que no sirve absolutamente para nada. O sea, que si algún día de verdad se quiere utilizar la vía pecuaria, pues habrá que saltar por la carretera. También dice el catastro, por ejemplo, que por ahí, por donde se señalizó ese sendero, pasa un camino público. Aparece ese camino en muchos planos, desde el siglo XIX hasta ahora. Y mucha gente del lugar dice que por ahí va un camino público, por donde se señalizó ese sendero. Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba no tenía un inventario de caminos. Se hizo un informe por parte de un departamento
que decía que por ahí iba un camino público. Ya había otro informe, sin embargo, otro departamento de ayuntamiento que decía que no. Como digo, el sendero se señalizó y a los 2 años se cortó. Y ahí sigue. La administración autonómica no se da por enterada. La vía pecuaria no sabemos si va por ahí o no. El Ayuntamiento de Córdoba, 2 años después del cierre, aprobó un inventario de camino que reconocía que era incompleto. Pero no figuraba este camino. Y dijo, hace 1 año de esto, que iba a haber un expediente de investigación para ver si este camino por donde va el sendero es público o no. Pero todavía, 1 año después, ni siquiera ha iniciado ese expediente. Este es un caso real de un sendero señalizado, como digo, donde se invirtió mucho dinero. ¿Servirá esta ley para que no ocurra de nuevo este caso? Yo creo que eso es lo que hay que procurar. Precisamente lo que queremos es una ley de senderos que evite que un sendero se pueda señalizar por un camino público, que se pueda señalizar por un camino privado y que, por supuesto, tenga que ir por un camino público. Y para ello, efectivamente, hay un apartado de la ley donde se especifica que cuando se señaliza un sendero tiene que haber un certificado de la administración competente de que es un camino público. Eso es muy importante. Para nosotros no solo tiene que ser un certificado, para nosotros lo único válido es que si es un camino municipal esté incluido dentro del inventario de caminos del ayuntamiento, en este caso. Y si es una vía pecuaria, pues que la vía pecuaria esté perfectamente delindada. Y nosotros vamos a estar de acuerdo con los que se oponen a que los senderos vayan por un camino privado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Los senderos tienen que ir por un camino público. Y las administraciones tienen la responsabilidad de que los caminos públicos estén catalogados y abiertos. Y encima de eso se podrá señalizar un sendero. Por supuesto, y si esto ocurre con los senderos señalizados, como digo, con mucho dinero, pues ¿qué nos ocurrirá con tantísimos caminos públicos que están cerrados y que nunca se han señalizado? Es decir, que para nosotros, por supuesto, esta ley es una ley necesaria, pero no es suficiente. Hay que procurar, y hay ejemplos como en Extremadura, donde hay una ley de caminos públicos, hay que procurar que las administraciones de los ayuntamientos cumplan su deber y tengan hecho el inventario de caminos públicos, que en la mayoría no lo tienen hecho, y que además sea útil, porque en muchos casos, como el Ayuntamiento de Córdoba, lo tiene, pero prácticamente inservible y no lo ejecutan. Y ya que estamos en la Junta de Andalucía, tampoco es un modelo a seguir. Las vías pecuarias las tiene prácticamente abandonadas. Desde el año 2010 prácticamente no hay deslinde. Y no solo eso, es que de 2.700 expedientes de deslinde que se han hecho de vías pecuarias, más de un tercio están caducados, se ha tirado el dinero a la basura. Y 713 están recurridos, con lo cual tampoco se utiliza. O sea, solo prácticamente un tercio de los deslindados se está utilizando. Y no hay una actuación que veamos eficaz de la Junta de Andalucía para poder recuperar sus vías pecuarias. Por tanto, sí, la ley de senderos es necesaria y es positiva. El senderismo es actividad que favorece la vida sana de los andaluces y el bienestar de la población es la mejor inversión que debe hacer un gobierno. Además, evidentemente, una clara fuente de turismo y de ingresos. Y tenemos ahí muchos ejemplos, como puede ser el Camino del Rey o muchos otros, que han cambiado la economía de una comarca entera. Y de esos podría haber muchos en Andalucía. Y hay que potenciarlo. Y, por supuesto, un derecho constitucional del disfrute del medio ambiente y el libre tránsito por nuestra geografía. Pero es imposible que se pueda realizar si la Administración y la primera Junta de Andalucía no se toma en serio la recuperación de los caminos y la promulgación de una ley de senderos que dé una seguridad jurídica y una promoción a estos senderos. Muy bien, muchas gracias, señor Trujillo, por su exposición, por sus aportaciones a este debate que lo iniciamos ahora, a partir de las comparecencias. Queda todavía un camino por recorrer. El proyecto de ley se inicia prácticamente desde que terminen las comparecencias aquí. Y reiterarle nuestro agradecimiento por haber respondido de una manera positiva con su presencia como representante de la Plataforma Ibérica para los Caminos